Bueno amigos, en este momento les traigo una nueva oportunidad de ganar dinero jugando un juego NFT. Y atentos para todos los que pedían juegos para el móvil. En este caso les presento un juego que vamos a poder desarrollarnos a través de Android y iPhone. Inclusive para lo que es emulador de Android. Así que es súper importante. En este video te voy a explicar todos los pasos que debemos hacer para poder generar jugando este nuevo juego NFT. Bienvenidos a mi canal Franlis. Y en este caso les quiero presentar este juego que creo que les va a encantar. Estoy seguro que les va a encantar. Se llama Counter-Strike. Es un juego MOBA de un estilo Brawl Stars, un Battle Royale, una especie de Tetan Arena con sus particularidades. De hecho tiene un estilo muy anime. Por el continente asiático la viene rompiendo porque ya tiene una historia, pero hoy se está lanzando lo que es ya para lo que es el mercado web 3. Inclusive se está lanzando por una red que no es tan conocida dentro de los juegos NFT. Estamos hablando de Arbitrum One. Y quiero contarles esto porque justamente la cadena es una de las sponsors importantes del juego, como un montón de otros sponsors que están poniendo dinero para que vos puedas conocer el juego, jugar y poder llevarte algo de dinero a tu bolsillo. Y ahora sí empezamos con lo necesario para empezar a jugar con este juego. Como les dije, este juego va a estar en Arbitrum One, por lo tanto vamos a tener que tener nuestra MetaMask con la red que necesitamos. Esto va a ser muy sencillo. En principio les recomiendo crearse una nueva wallet. Para eso vamos a darle clic acá y donde dice crear nueva cuenta vamos a poner el nombre que nosotros querramos y le vamos a dar crear cuenta. Yo ya la tengo creada y luego vamos a agregar la red necesaria. Para eso vamos a utilizar lo que es Chainlist, que nos da la oportunidad de agregar las redes muy fácil. Simplemente conectamos nuestra wallet por acá y luego vamos a buscar lo que es Arbitrum One y le damos a adquirir, o sea, agregar a nuestra billetera. Yo no lo voy a hacer porque ya la tengo agregada, y una vez que ya le damos permiso y ya tenemos todo, vamos a ver que acá nos va a aparecer justamente la red que necesitamos. Una vez que la tenemos acá, vamos a hacer la conexión con nuestro juego, con el juego a través del sitio web. Quiero recordarte que todos los enlaces necesarios y mencionados dentro del juego te los voy a dejar en la descripción. Y ahora sí volvemos al Counter-Strike y te voy contando que el primer evento que tenemos es justamente reclamar un NFT, el cual nos va a dar la posibilidad de jugar el evento del cual estamos hablando, ¿ok? Acá vemos todo lo que nos pide. Es muy simple. Hay que conectar la wallet, que ya te expliqué cómo crear tu wallet dentro de la red necesaria. Luego vamos a entrar a lo que es el Discord. Vamos a verificar que estamos dentro del Discord. Luego vamos a conectarnos con Twitter. Y por último vamos a hacer una publicación en Twitter donde básicamente estamos avisando a nuestros amigos de que se unan a Counter-Strike, que estamos jugando al juego, ¿ok? Una vez hecho esto, ya vamos a conseguir lo que es el claim de nuestro primer NFT, el cual nos va a dar la oportunidad de generar dinero dentro de los eventos que se vienen. Ahora te voy a mostrar, hay muy buenas chances de ganar dinero jugando estos eventos, ¿ok? El NFT es gratuito. Lo único que vamos a poder, lo que nos van a pedir es pagar el gas, que es apenas 25 centavos. A mí me salió 26 centavos. Obviamente necesitamos algo de Ethereum dentro de la red de Arbitrum. Tranquilos, no estamos hablando de la red de Ethereum como tal, sino que es Ethereum dentro de la red de Arbitrum One. Se pueden pasar directamente de lo que es Binance. Creo que es una de las plataformas más económicas. Yo lo hice desde ahí. Se pasan $1 o lo que puedan para pagar el gas. Ya le digo que son 26 centavos nada más, o 30 como mucho lo que te cobra el gas, y ya vas a poder recuperar tu NFT, el cual te va a dejar participar de los eventos que te voy a contar, donde vas a conseguir recompensas. Y te recomiendo que te pases por OpenSea. Te voy a dejar este enlace en la descripción. Conectes tu wallet y vas a encontrarte con el NFT que acabamos de adquirir justamente por acá, el cual lo vas a poder comercializar a través de OpenSea, pero en este momento no te lo recomiendo porque justamente estaríamos utilizando este NFT para participar de estos distintos eventos donde realmente hay dinero para poder reclamar, ¿ok? De hecho, si vamos acá un poco al detalle del evento
evento, los dos eventos actuales que están disponibles a partir de estos días, o sea, ya mismo podés reclamarlo. A partir de eso vamos a tener justamente acceso a la exclusiva Inbox, ¿sí? In-Game Box, donde podemos reclamar un mínimo semanal de 200 monedas de oro y tener la oportunidad de participar en una lotería de héroes. Estos héroes lo vamos a poder utilizar para seguir jugando y vas a querer tener más héroes porque el juego se pone muy bueno. Luego tenemos también la recompensa de expansión, traiga su gacha NFT, que es este NFT que reclamamos, al juego y desbloquee una sorpresa especial como un bono de del token de 3 a 10x. Esto es una manera también que muestran de dar recompensas en distintas X, dependiendo las veces que participas, vas sumando X y se multiplica tu recompensa. Tenemos un segundo evento que vamos a participar. Recuerden que el primero lo tenemos acá y el segundo le podemos dar directamente clic acá, que este es un poco más simple. Lo único que tenemos que hacer es invitar a nuestros amigos. Para eso lo que hay que hacer sí o sí, tenemos que estar obviamente haber pasado por el primer evento, que era conectar la wallet y demás, y acá vas a ver lo que es tu enlace de referido. Ojo con esto, si vos ya tenés el token Ethereum dentro de la red de Arbitrum, podés compartirle a tus amigos, familiares, para que puedan reclamar este NFT, que seguramente luego se va a hacer importante dentro del juego, ¿ok? Y si vamos justamente a lo que es el artículo, vamos a ver lo que son los premios por participar de este evento de invitar amigos. Acá dice: por cada invitación exitosa ganamos 10 puntos del yoyo. Es para tirar en un yoyo y básicamente se va a distribuir 1.000.000 de SEC, que es uno de los tokens del juego. El juego tiene dos tokens, como una cosa así como Axie Infinity, un token finito con un supply finito y el otro infinito. Se va generando a medida que jugamos. La economía está bastante interesante, se puede pasar por lo que es el wallpaper para analizar y ver cómo se está manejando. En este caso, las recompensas, básicamente, por lo que entiendo, el 50% de todos los que participen van a llevarse premios y el otro 50% no. Y este premio se va a distribuir entre el 10% más arriba, entre el 10 y el 30% se van a llevar el 40%, entre el 10% superior se van a llevar el 40% y entre el 50 y el 30% se van a llevar justamente el 20% del premio. O sea, se van a distribuir el 20% del premio. Esto se pone bastante interesante porque aparte por cada 20 puntos, o sea, cada dos amigos que invites, vas a obtener un yoyo. O sea, vas a poder participar es una especie de lotería para poder ver cuántos recompensas conseguís. Vas a poder conseguir en este yoyo recompensas en NFT y en el token del juego. Bastante interesante, por eso te digo que tiene muy buenas chances de generar dinero y cosas dentro de este juego. Bueno amigos, acá les presento un poquito el juego. Ahora les voy a mostrar cómo es la distribución de las ganancias dentro del juego, cómo vamos a participar con este NFT y demás, pero quería mostrarle un poquito el gameplay porque me parece que de esta manera te voy a sacar de cualquier duda que tengas ahí. Si te gusta o no el juego, vas a ver que lo vas a querer instalar. El juego en este caso lo tengo desde un emulador que se llama LD Player, que me lo pasó Michael Nadal, que es un usuario, uno de los usuarios de mi comunidad, que me estuvo ayudando con este juego, que la verdad que desde lo que es Brew Stark no lo pude instalar y me dice: mira, yo estoy usando esto, así que me estuvo apoyando con eso, así que se merece un agradecimiento por acá. En este caso vamos a ver el juego, vamos a tener por acá lo que es toda nuestra información básica, vamos a tener nuestro ID, acá vamos a poder cambiar lo que es justamente nuestro nombre de usuario, acá vamos a tener un poquito la historia de nuestras batallas. Acá dentro de la wallet les va a pedir que coloquen una clave y la coloquen 2 veces. Esto es importante porque acá les va a mostrar luego sus recompensas y demás. Acá les va a proporcionar lo que es una wallet que, por lo que yo estuve averiguando, no tiene nada que ver por ahora porque es una versión beta en este momento. A partir del 16 del 7 se lanza ya la versión definitiva, tanto para lo que es Android y para lo que es iPhone. De hecho, hoy por hoy para lo que es iPhone todavía en este momento no se lanzó la aplicación, pero la pueden empezar a utilizar a partir del 16. A esto no le den mucha bola porque estuve averiguando y esta wallet la van a cambiar o te van a dejar que vos puedas colocar tu wallet, ¿ok? Sí, acá vamos a ver nuestros assets, los dos tokens que vamos a ir generando, nuestros NFTs. A partir del 7, del 16 y del 7 vamos a poder acuñar, vamos a poder colocar nuestro NFT que conseguimos a través de MetaMask. Lo vamos a poder poner acá, inclusive acá se puede comprar, vender y demás, o sea, como el exchange del juego, ¿ok? Por otro lado tenemos acá los distintos
los héroes que podemos conseguir, bueno, le voy a poner permitir porque me está volviendo loco, ¿ok? Y estos héroes en este caso no son NFT, ¿sí? Tienen una versión 3D y un 2D. Nosotros son NFTs, personajes que nos van a dar para que podamos jugar el juego. Luego nosotros los podemos pasar a NFT. Hay que tener en cuenta que este juego, si bien es free to play, se puede jugar más adelante, se va a poder jugar con sin tener NFT, pero no vas a poder generar ingresos. Vas a poder generar ingresos a partir de que tengas un NFT. Los NFT creo que están alrededor de 15, 16 dólares, pero en este evento con el NFT que vos conseguís vas a poder participar, conseguir ganancias e inclusive conseguir algunos NFTs para poder jugar. Por eso es interesante empezar a participar ya mismo. Y como ven acá están diferenciados por el rol que cumplen dentro del juego. Acá me voy a ir un poquito al wallpaper porque no me voy a acordar todo de memoria para poder revisar un poco. Tenemos que saber que tenemos tres pilares importantes dentro del juego. Uno son los héroes, otros son las armas y después está el chip. El chip que también ahora les voy a comentar. Entre los héroes tenemos 10 tipos de héroes con 3 tipos de rareza y podemos subirlos de nivel hasta el nivel 15, ¿ok? Luego tenemos las armas. Acá vamos a ver 7 categorías de armas con sus distintas rarezas y con sus particularidades. Siempre hay, básicamente van a variar en el ataque, el alcance, la velocidad, qué sé yo, y todas esas cosas, ¿ok? Después tenemos 4 tipos de niveles de rareza dentro de lo que es las armas. Luego tenemos los chips. Esto está bueno si tenemos un arma media pedorra o por ahí tenemos una que está muy buena y la queremos mejorar. Con un chip podríamos agregarle algún tipo de atributo adicional y estadísticas relacionadas. Cada chip solo se puede usar una vez y entonces sería consumido. El impulso también tiene una posibilidad de falla, o sea que yo me puedo gastar un chip dentro de un personaje y capaz que no funciona, me salió mal y nada, perdí este NFT. Volvamos al juego, chicos. Acá tenemos distintos premios. Por ejemplo, tenemos un premio por conectarnos todos los días, ¿sí? A medida que vamos conectándonos vamos a recibir armas, vamos a recibir otros héroes, recuerden. Y ahora sí, déjenme que les muestre un poquito el flujo de cómo vamos a generar dinero dentro del juego a partir de el primer evento, que es clamear el primer NFT, ¿ok? Acá tenemos 3 oportunidades. En un principio, trayendo lo que es nuestro NFT gacha, lo vamos a colocar y vamos a poder participar por 2.800.000 SEC, que es el token del juego, ¿ok? Jugando vamos a tener la oportunidad que a medida que terminemos cada partida nos dropee, ¿sí? Una cantidad de SEC, que es el token del juego. Y luego también a medida que vayamos ganando lugares en el ranking vamos a poder recuperar premios en el token también, ¿ok? O de la River Pool, ¿ok? Y acá vemos también lo que es la recompensa por el evento de referir amigos. Con el link de referencia vamos a poder tener un pedacito de este millón de set, ¿sí? Del token principal del juego. Luego tenemos el evento del yo-yo, que es como una rifa, ¿ok? Donde también se van a repartir 200.000 SEC, así que hay muchas chances de ganar dinero dentro del juego, simplemente nada, sacando este NFT por solamente 25 o 30 centavos y ya empezar a jugar. Y ahora sí vamos a ver si podemos hacer una partida, aunque desde el emulador ya estuve viendo que es un poco complejo. Como ven, tenemos en este caso, hay varios modos de juego, lo pueden revisar en el wallpaper, pero en este caso tenemos este modo donde participan 40 usuarios, ¿ok? Y con estos 40 usuarios básicamente hay que matarse a tiros y los que lleguen en primeros lugares van a conseguir distintas recompensas que son medias random, pero que ya nos dan la oportunidad de ir leveleando nuestras armas, conseguir más NFTs, token y demás. Como les digo, nosotros arrancamos con las armas que tenemos preseteadas, pero a medida que vayamos caminando, que vayamos recorriendo el mapa, vamos a encontrar distintos lugares para poder dropear otras armas. Ven, en este caso, acá ahí me van a matar, me van a tirar. Para poder agarrar las nuevas armas hay que quedarse un segundo sobre donde está la arma y luego ya se te incorpora. Acá, bueno, se pone difícil de verdad si no tenés, pero bueno, tuve suerte ahí. No sé quién lo habrá matado, pero yo no creo que... Ven que me quedo ahí y la puedo recuperar. Esta arma no me conviene, voy a quedarme con esta.
que tiene más impacto. El juego está buenardo, desde el teléfono va como loco. Bueno amigos, y hasta acá llegamos con el Counter-Strike, este juegazo para el teléfono que realmente se las trae. Hay que aprovechar este momento para poder arrancar con el juego y romperla, porque el juego está muy divertido. Como siempre te voy a dejar todos los enlaces en la descripción. No te olvides de participar tanto del retiro de NFT como también del evento de invitar amigos. Yo te dejo los enlaces también en la descripción. Por otro lado te dejo también mi comunidad de Telegram por si tenés alguna consulta o querés hablar de este juego o de cualquier otro juego, podés pasar por ahí. Y recordá que cada vez que estrenamos un video estamos haciendo un sorteo entre la gente que está presente y lo avisamos a través de Telegram. También podés ver por la aplicación morada, que la dejo por acá también. Y ahora sí, te voy a dejar con un video que seguramente te va a interesar porque tiene que ver con esta temática de ganar dinero jugando algún juego NFT. Bye bye.